Nuevamente una menor de edad fue agredida en el Parque Nacional donde está asentada la comunidad en Vera. Se trata de una joven de 17 años que ya había denunciado ser víctima de maltrato. Algo similar ocurre en Antioquia. La gobernación ordenó el rescate de 4 niños indígenas que estaban muriendo de desnutrición y otras enfermedades. Sigue la tensión en el Chocó por cuenta de la violencia. En las últimas horas se supo que serían al menos 2 más los muertos durante el paro armado. El diario El País de España publicó un artículo de opinión de Edmundo González Urrutia. En él reitera el deseo de cambio que tienen los venezolanos y hace un llamado a la comunidad internacional para continuar en los esfuerzos por el regreso de la democracia a Venezuela. Hola Toro. Comenzamos con una delicada noticia. Nuevamente, una menor indígena fue víctima de agresión en el Parque Nacional, justo donde está asentada la comunidad en Vera. Lo más indignante es que es la segunda vez que la joven de 17 años denuncia ser blanco de agresiones. Paula, ¿qué más se sabe de este caso? Así es, compañeros televidentes. Mire, el PMU, que está instalado permanentemente aquí en el Parque Nacional, informó de un caso de violencia intrafamiliar reiterado contra una menor de 17 años. Como usted bien lo dice, la menor ya había acudido a las autoridades y al personal de salud que está aquí permanentemente en la zona para denunciar a su agresor en julio pasado. Justamente en ese momento, las autoridades pusieron este caso en conocimiento de una comisaría de familia que en esta segunda ocasión ya vino presencialmente hasta este lugar para notificar el incumplimiento de las medidas de protección que se le habían otorgado a la menor de 17 años. Justamente ella pues está bien, conocimos que sigue aquí en el campamento, pero pues que ya tiene una medida de protección para que su agresor no se acerque. En este momento pues la Secretaría de Integración informó del caso e informó lo que sigue en caso de que este hombre no acuda a la citación que le hizo la comisaría de familia. Si incumple una vez, tendrá una pena de 2 a 10 salarios mínimos y 3 días de cárcel por cada salario mínimo no pagado. Si incumple la segunda vez, tendrá entre 20 y 45 salarios mínimos y 3 días de cárcel por cada salario no pagado, sin contar la pena que se derive por los delitos de violencia en el contexto familiar. Llegamos aquí al Parque Nacional para conocer de cerca con la comunidad más detalles de este caso. Sin embargo, hablamos con la autoridad indígena en el parque y nos dicen que no tienen conocimiento del caso y que no han tenido ninguna comunicación con el distrito sobre esta situación. Estaremos, por supuesto, pues muy pendientes de lo que siga ocurriendo y de lo que las autoridades reporten sobre este caso. Paula Sabogal, Noticias RCN. Paula, atentos entonces a esta situación, gracias por su reporte. Y lastimosamente en Antioquia también hay menores de edad en riesgo. La gobernación en las últimas horas rescató a 4 niños indígenas en el resguardo de Ituango. Julián Vázquez, usted nos amplía los detalles. Hola Paola, de los 4 niños hay uno que tiene 1 año y 7 meses que es el que más se encuentra delicado. De ahí la importancia de que haya sido trasladado, evacuado vía aérea al Hospital General de Medellín, aquí en la capital antioqueña, donde está siendo atendido junto a otro menor. Otros 2 niños de 10 años también fueron llevados al casco urbano de Ituango, donde también están siendo atendidos en el hospital de esta localidad. Todo esto gracias al protocolo de emergencia que activó la gobernación de Antioquia en las últimas horas. A bordo de un helicóptero que alquiló la gobernación de Antioquia, fueron evacuados de un resguardo indígena en Ituango 4 menores entre 1 y 10 años que fueron encontrados en delicado estado de salud. En una brigada de salud del hospital de Ituango levantó una alerta por encontrar en una condición de salud delicada a unos niños con leishmaniasis y con desnutrición aguda. A los 2 niños más pequeños los trajeron a Medellín y los ingresaron al Hospital General. Los otros 2 menores de 10 años se encuentran en el Hospital San Juan de Dios de Ituango. Sobre todo uno de los niños de 1 año y 7 meses, tiene condición delicada de desnutrición severa. Ya los tenemos aquí para su respectiva atención y esperamos que pueda salir adelante.
Los menores pertenecen al resguardo Jaiducamá, ubicado a 12 horas del casco urbano de Ituango. Estaremos muy atentos a la evolución de la salud de estos pequeños. Y cambiamos de tema porque en las últimas horas las autoridades le dieron otro importante golpe a la banda La Inmaculada. Hubo varios capturados y también menores de edad aprehendidos. Ya tuvieron su primera audiencia frente a un juez y Oscar Ramírez nos tiene detalles. Luego de las capturas de 16 personas ligadas al grupo delincuencial La Inmaculada, comienzan a esclarecerse varios hechos delictivos que conmocionaron a Tuluá en los últimos meses. La incautación de esta serie de inmuebles de gran material de munición, estupefacientes y elementos tecnológicos, los cuales nos ayudan a continuar con la investigación. Por ejemplo, en la audiencia de legalización de captura se conoció más información sobre el homicidio de Eliezer Ávila, quien se desempeñaba como presidente del Consejo Municipal de Tuluá. Lograr la captura de las personas que participaron de esos actos horrorosos que llevaron al homicidio del concejal Carlos Arturo Londoño y Claridad Ocampo y por supuesto del concejal Eliezer Ávila, también representan para nosotros un halo de justicia, que se están haciendo las cosas correctamente, que se sigue trabajando para recuperar lo que todos los tulueños estamos anhelando, que podamos vivir tranquilos, que podamos vivir en paz. También se dio con la captura de quien sería el asesino de Carlos Arturo Londoño, concejal de la misma ciudad. Hoy estamos diciéndole a los tulueños que estas personas que fueron capturadas fueron las responsables de la muerte de estas 3 personas. Como les digo, muy doloroso, pero hoy ya podemos decir que están en la cárcel estas personas. Con esta operación se logró afectar de manera significativa la estructura La Inmaculada al mando de Pipe Tuluá, condenado y encarcelado, quien además busca un proceso de colaboración con el gobierno nacional. Y hemos registrado en los últimos días varios bloqueos en el Cauca, pues mucha atención porque hace minutos el Ministerio del Interior se pronunció sobre este tema. Oscar, ¿qué es lo que dice el comunicado? Mire, al correr las horas crece la preocupación por un posible gran bloqueo en el sector del túnel en el municipio de Cajibío, Cauca, por parte de comunidades indígenas Misak. Dicen que el gobierno no les ha cumplido con los compromisos pactados y que bloquearán la vía panamericana este martes en lo que han denominado la hora cero. Ante esta amenaza, el gobierno a través del Ministerio del Interior publicó un comunicado de 3 puntos, en el que insta a un diálogo para evitar las vías de hecho. Dice, por ejemplo, que las pretensiones de la comunidad AISO deben tener un proceso que conlleva más tiempo, que las vías de hecho solo impactarán los avances alcanzados y además publicó un cronograma de reuniones con diferentes entidades del gobierno. Recordemos que la vía panamericana es la columna vertebral que une al Valle del Cauca, Cauca y Nariño con el interior del país. Por eso cada bloqueo implica millonarios impactos en la economía nacional. Estaremos muy pendientes de este tema. Paola, usted tiene mucho más. Oscar, gracias por su reporte. Y tampoco deja de ser muy compleja la situación de orden público en el Chocó. Las autoridades confirman que hubo más muertos durante el paro armado del ELN y sumado a eso, un militar cayó en un campo minado. En medio de las operaciones militares sostenidas que mantienen las fuerzas militares en el departamento del Chocó para retomar el control después del paro armado, uniformados de la Fuerza de Tarea de Despliegue Rápido se movilizaban por zona rural del municipio de Novita cuando uno de los soldados pisó una mina antipersonal instalada, al parecer, por el ELN. El uniformado sufrió una herida en su pierna derecha, por lo que de manera inmediata fue atendido por enfermeros militares de combate, quienes le brindaron primeros auxilios. A Luis Felipe Serpa Acosta, soldado profesional que cayó en la mina, tuvieron que trasladarlo de manera inmediata vía helicóptero a la ciudad de Medellín, en donde, por fortuna, pudieron reconstruirle su pierna derecha y salvarle la vida. Este comando rechaza categóricamente este cobarde ataque y condenable práctica de instalación de artefactos explosivos en zonas por donde habitualmente también transita la población civil. Pobladores de zonas rurales del Medio San Juan en Chocó aseguran que pese al levantamiento del paro armado, el miedo sigue, pues no saben las represalias que puedan tener los grupos armados en su contra por atreverse a salir de sus casas. Continúa la alerta en el Tolima por un incendio forestal que avanza por las montañas de la vereda Guasimal en zona rural del municipio de Alpujarra. La Fuerza Aérea trata de controlar las llamas con el apoyo de un helicóptero Bambi Bucket que ha descargado cerca de 2.100 galones de agua con líquido retardante.
En respuesta al incendio forestal que ha venido afectando durante 3 días la vereda de Guasimal en Alpujarrá, nuestras tripulaciones han desplegado el sistema Bambi-Buque, realizando descargas aéreas de más de 2.100 galones de agua y 15 galones de líquido retardante. Llegó la hora de hacer un repaso por más regiones de Colombia y están listos nuestros corresponsales para brindarles la más reciente información. Comenzamos en el Valle del Cauca, donde la vicepresidenta Francia Márquez se refirió al complejo panorama de violencia contra la mujer en el país. Alejandro Castrillón, usted tiene los detalles. Adelante. Hola, buenas tardes. Pues mire, la vicepresidenta expresó justamente su preocupación ante el alto número de feminicidios y también de violencia de género que están viviendo las mujeres en el país. Ella expresó esta preocupación en el foro que se llevó a Cali el día de ayer en el Teatro Municipal junto con los duques de Sussex. La mandataria también aseguró que es importante garantizarle a las mujeres políticas que puedan asegurarlas y protegerlas, sobre todo en las calles. Y es que mire, tan solo en la capital vallecaucana, en la última semana han sido 6 mujeres asesinadas en las últimas horas. Es muy importante para nosotros porque tenemos un sinnúmero de violencias basadas en género que sabemos que con este programa va a contribuir en la disminución de las violencias que por situaciones económicas las mujeres se ven sometidas en este país. Tenemos unos niveles de feminicidios bien altos que tenemos que disminuir. Avanzamos porque en el norte de Bucaramanga hay rechazo por un caso de intolerancia donde una menor de 15 años resultó herida. Camilo Santos, ¿qué fue lo que pasó? Sí, Paola, televidente, muy buenas tardes. Ocurrió específicamente en el asentamiento humano Brisas del Sol y de acuerdo a testigos lo que se generó allí fue una discusión entre unos vecinos. Al parecer uno de ellos estaría consumiendo bebidas embriagantes hasta altas horas de la noche y manejando volumen de música bastante alto, por lo que ellos deciden llamar a la policía. La policía hace pues justamente la verificación en el lugar y al otro día esta persona como venganza pues decide llegar a esta vivienda, acciona un arma de fuego y pues lamentablemente resulta una menor de 15 años herida. La pequeña es trasladada primero hasta el Hospital Local del Norte, sin embargo, por la gravedad de sus heridas debió ser remitida hasta el Hospital Universitario de Santander. Peleas entre vecinos, problemas de ruido de los equipos, mascotas, etcétera, fácilmente pueden terminar en un muerto. Estas desavenencias entre vecinos, estos conflictos, es una fábrica de lesiones personales y de muertos. Y otro de los fenómenos que preocupa en la ciudad de Bucaramanga y en todo el departamento de Santander es el de accidentalidad. Y es que de acuerdo a lo que informan las autoridades, 4 motociclistas han perdido la vida durante este fin de semana en diferentes hechos que se presentan inicialmente en la capital de Santander, sobre la carrera 15, sobre el barrio San Francisco y también al norte de Bucaramanga. Y en el municipio de Málaga, una persona, un adulto de profesión mecánico, chocó contra un vehículo tipo carga y perdió la vida. Las autoridades hacen un llamado a motociclistas para que conduzcan con precaución y por supuesto eviten el exceso de velocidad. Es la información que registramos desde el área metropolitana de Bucaramanga. Camilo Santos, Noticias RCN. Prudencia en la vía, conductores. Gracias, Camilo, por el reporte. Y en Soledad Atlántico investigan un nuevo atentado contra un bus de servicio público que fue atacado con un arma de fuego por hombres que se movilizaban en una moto. Afortunadamente el vehículo no iba con pasajeros en ese momento. Daniela Mora, ¿qué se sabe del caso? Paola, mire, este caso se reportó desde un sector del barrio Ciudadela Metropolitana en el municipio de Soledad, desde donde originamos esta información, por supuesto, en directo. Fuentes vinculadas a esta investigación han revelado que el conductor de este bus que presta el servicio de transporte público colectivo en toda el área metropolitana de Barranquilla se encontraba a la espera del cambio de semáforo cuando fue sorprendido por estos hombres armados que, como usted indicaba, se movilizaban en una motocicleta. Al parecer fue el parrillero quien desenfundó un arma y disparó directamente contra el vidrio panorámico delantero de este vehículo. También usted indicaba que no se transportaban pasajeros para el momento del ataque. Las autoridades explicaron que el conductor dirigía el vehículo de esta empresa de transporte público hacia un taller de mecánica. Por el momento se investiga si este nuevo ataque estaría relacionado con las recientes amenazas extorsivas que han recibido las empresas de transporte público en el área metropolitana de Barranquilla a través de panfletos. La Policía Metropolitana de Barranquilla ya se ha reunido con los diferentes gremios y con los diferentes empresarios del sector transporte público
con el fin de establecer rutas, horarios y sitios de criticidad para el acompañamiento policial y la prevención de delitos relacionados con la extorsión y el hurto a personas. Pongámonos al día con la información internacional. Comenzamos con el agradecimiento que hizo Hamas al presidente Gustavo Petro por la prohibición de exportaciones de carbón a Israel. En un comunicado publicado por el diario Filastín, afín al grupo terrorista, hicieron también el llamado a otras naciones a adoptar medidas similares. Esa casa construyemos un capitalismo descarbonizado. El diario El País de España publicó un artículo de opinión de Edmundo González Urrutia. Manifestó que toda Venezuela tiene deseos de cambio y recordó la titánica labor que adelantaron desde la oposición para recoger las actas de votación. También hace un llamado al Consejo Nacional Electoral para permitir la verificación de los resultados y reiteró la disposición que tienen de negociar para avanzar el regreso hacia el regreso de la democracia en Venezuela. Ahora tenemos la tarea aún más grande de articularnos para lograrlo. Pueblo, dirigencia y la comunidad internacional remando en una misma dirección para que nuestra victoria en las urnas se convierta en una realidad concreta. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores advirtió de una grave crisis en Venezuela. Josep Borrell señaló que ese sería el escenario si Nicolás Maduro insiste en su victoria sin la verificación de los resultados. Además, aseguró que la comunidad internacional trabaja en evitar que se agrave la situación en ese país. Y es que en ese intento de aumentar la presión contra el régimen de Nicolás Maduro, un grupo de juristas envió a la Corte Penal Internacional una denuncia. Esto por la escalada de violencia en Venezuela luego de las elecciones. Instan al tribunal a proceder con prontitud con órdenes de arresto contra los responsables. Entre los firmantes colombianos están Marta Lucía Ramírez, Víctor Mosquera, Jaime Arrubla, Francisco Bernate, entre otros. Esta es la declaración firmada por un grupo de juristas de diferentes partes del mundo que respaldan una nueva denuncia contra el régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Magistrados, jueces, diplomáticos y expertos en materia penal internacional se unieron para manifestar que han reunido información sobre crímenes de lesa humanidad tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Los firmantes del documento de países como Argentina, Perú, Estados Unidos y Colombia exigen que los delitos de tortura, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales no queden impunes. Y esperamos que los mecanismos internacionales para prevenir y para sancionar los graves atentados contra la humanidad deben activarse. Y por eso, personas de todo el continente, desde las más diversas vertientes, le hemos solicitado a la Corte Penal Internacional que no sea indiferente frente al pueblo venezolano. Uno de los principales impulsores de esta denuncia es el ex embajador de Venezuela en Canadá, Orlando Viera Blanco, que pide al alto tribunal una respuesta firme y decisiva con medidas inmediatas. Y esperamos que este despacho fiscal, en virtud de la arremetida represiva que se está viviendo en Venezuela, emita estas medidas en el marco no solamente del deber de procesar o el deber de condenar estos hechos, sino también en el marco del deber de proteger. Piden proceder con prontitud, pues refieren que desde los comicios la violencia ha escalado a niveles alarmantes contra la población civil. Vamos a Chicago, donde concentran la atención en Estados Unidos con el inicio de la Convención Nacional Demócrata. En esta reunión oficializarán la candidatura a la presidencia de Kamala Harris por ese partido. Para hoy está previsto el discurso del presidente Joe Biden y de otras destacadas figuras demócratas. El jueves será el turno de Harris de dirigirse a la nación. Un poderoso tornado desató una tragedia frente al puerto de Porticello en la isla italiana de Sicilia. El fenómeno hundió el velero Vallesian luego de romper el mástil principal. El cuerpo de una persona ya fue rescatado y las autoridades buscan a 6 desaparecidos, mientras otros 15 ocupantes fueron rescatados. Al parecer, entre los desaparecidos estaría el magnate británico de tecnología Mike Lynch. Pensé que era una fuerte ráfaga de huracán, muy fuerte, muy fuerte. Se hundieron en el agua y luego se hundieron. Había una luz y vimos que el barco estaba a un lado y luego vimos un triángulo, así que creo que se hundió.
Una intensa agenda de reuniones adelanta el secretario de Estado de Estados Unidos en Israel. Anthony Blinken ya sostuvo encuentros con el presidente Isaac Herzog, con el primer ministro Benjamin Netanyahu y también con el ministro de Defensa Yoav Gallant. Blinken indicó que este es un momento decisivo y que es el mejor y quizás el último chance de alcanzar un acuerdo de alto el fuego con Hamás. Este es un momento decisivo, probablemente la mejor y quizás la última oportunidad para que los rehenes regresen a casa, para lograr un alto al fuego y para poner a todos en un mejor camino hacia una paz y una seguridad duraderas. Estoy aquí como parte de un esfuerzo diplomático intensivo siguiendo las instrucciones del presidente Biden para tratar de llevar este acuerdo a término. Es hora de que se haga. Hamás y la Yihad Islámica declararon ser los responsables de la explosión que encendió la alerta en Tel Aviv en la noche del domingo. El hombre que portaba una bomba murió y un transeúnte resultó herido. Y según investigaciones, la mochila cargada con explosivos explotó antes de que el sujeto lograra llegar a una zona que estuviera con más población. Llegó el momento de hacer una pausa, pero los dejamos con estas imágenes de la superluna que deleitó a miles de personas en el mundo. Millones presenciaron este fenómeno y estos son los registros que nos llegan desde Australia, Indonesia y Corea del Sur. Ya regresamos. ¿Qué pasaría si en vez de profundizar un sesgo antiempresa absolutamente inconveniente, el gobierno y el sector privado trabajan de la mano? Nosotros lo que buscamos es apartar un intermediario, ir directo, gana el productor, gana el éxito y gana el cliente. Muchos televidentes dirán, este es el mismo presidente que lo hemos visto en otros momentos criticar a la empresa privada. Algunos dirán es el enemigo de los empresarios. Una cosa es una empresa que use dineros públicos, otra cosa es una empresa privada que usa sus dineros y viene a comprar unos productos permanentemente. Lo que quiero es que sí haya ese compromiso real. Eso es. Que bueno, verdaderamente usted se comprometa con las familias campesinas de Colombia. Cuente con él. Encontrémonos hoy a las 7 de la noche. Gracias por continuar con nosotros. Aunque la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a ver la Bogotá de cemento, lo cierto es que gran parte de la capital es zona rural. Angélica Arango se fue para esas zonas y acompañó a un grupo de pequeños a su jornada escolar. A las 6:20 inicia la jornada académica del Colegio Rural José Celestino Mutis, ubicado en la vereda Mochuelo Bajo de la localidad de Ciudad Bolívar. El frío es evidente, los estudiantes no pueden llevar cobijas ni sacos, pero sí ruanas para cubrirse de los 8 grados que se sienten a esta hora de la mañana. Las sonrisas no faltan en medio de los estudiantes que llegan a pie, en rutas y hasta en bicicletas. Tenemos 4 colegios rurales en nuestra localidad, de los 46 que tenemos, donde en estos colegios rurales aproximadamente más de 4.300 niños y pues claro, tienen dinámicas distintas a los colegios que están en la zona urbana de nuestra localidad. La ruralidad no es impedimento para que los estudiantes disfruten de sus actividades diarias. El colegio cuenta con múltiples laboratorios, huertas, invernaderos y una granja. A través del contacto que ellos tienen con los animales, tienen la posibilidad de poder recuperar una parte muy importante de sus costumbres, de sus tradiciones, de poder acercarse a lo que es la vida rural. 1.700 estudiantes del Colegio Rural José Celestino Mutis tienen la posibilidad de llegar hasta este punto de la capital y salirse de la ciudad, de lo urbano, para estos procesos de transformación académica y de aprendizaje. Buscamos que los estudiantes tengan experiencias que les permitan, primero, conocer el patrimonio que tienen a su alrededor y desde ese conocimiento que ellos puedan trabajar para poder protegerlo, para poder conservarlo y para poder garantizar permanecer dentro de la ruralidad a partir de sus proyectos de vida. El colegio es uno de los que tiene menor deserción escolar y una gran lista de espera por sus condiciones de ruralidad.
Que la salud mental es clave, eso nadie lo discute. Es más, con el fin de garantizarle acceso a todo el mundo, ya está lista la ley que crea consultorios psicológicos en las universidades del país. Marcela Tunjo nos amplía. Este es el proyecto de ley 2377 de 2024 que crea los consultorios psicológicos comunitarios en los programas de psicología en las universidades del país. Dentro de los puntos clave de este proyecto se encuentra la creación de espacios de aprendizaje para estudiantes de últimos semestres y la reducción de las brechas en el acceso a programas de atención mental en la población más vulnerable. Cuando empezamos a revisar las cifras que hoy el país tiene a nivel de salud mental, de cada 10 personas, 3 personas estaban recibiendo atención de salud mental, pero no una atención adecuada. Si bien, según académicos, este proyecto de ley busca cerrar las barreras de atención, hay varias objeciones al documento. Existe una abundancia de marco normativo. ¿Cuál es el problema? No se cumple, no hay una implementación estricta. La ley implica una serie de compromisos muy importantes de parte de las universidades en términos de recursos para poder hacer este tipo de convenios docencia-servicio que el gobierno pues por ahora lamentablemente no ha garantizado en términos de esos recursos para que la universidad pueda hacer este tipo de ejercicios. Aseguraron que estos proyectos de ley no deben reemplazar una reforma estructural al sistema de salud. El drama que vive una familia en San Martín de Loba, en el sur de Bolívar, es indescriptible. No cuentan con ninguna ayuda para repatriar el cuerpo de su familiar Dubis Esther Maestre, quien murió en España tras sufrir una hemorragia cerebral. La Cancillería colombiana tiene la solicitud desde hace varios días, pero aún no responde. Dubis Esther Maestre Gil era una colombiana de 49 años, residente en España, quien después de salir de su trabajo sufrió una hemorragia aneurismática espontánea grave y falleció cuando era intervenida en el Hospital General Universitario de Ciudad Real. Me dirijo al señor presidente de Colombia, a la Cancillería, al consulado, que les pido encarecidamente que me colaboren con la traída de mi hija, que falleció en España. En Valdepeñas, provincia de Albacete, Dubis Esther trabajaba en un restaurante y en sus horas libres enseñaba a bailar ritmos caribeños a un grupo de españoles y les interpretaba música popular colombiana. Con eso se ganaba la vida para sacar adelante a sus 5 hijos que viven en San Martín de Loba, sur de Bolívar. Por favor, le rogamos su ayuda. Le queremos dar el último adiós a mi madre. Nosotros que somos sus hijos y toda su familia, la queremos ver por última vez. Desde el pasado 6 de agosto que falleció, sus familiares no han podido conseguir la ayuda requerida para repatriar el cuerpo. Feliz tarde, Luz. Ahí quedamos entonces agendadísimos con este especial de MasterChef Celebrity esta noche a las 8 de la noche. Pues así llegamos al final de esta emisión de Noticias RCN. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Quédense con nuestra programación porque ya llega en Tardes de Película La Chica en la Telaraña. Esta noche hay una nueva emisión a las 7. Feliz tarde para todos.